Saludos faustinianos, sean todos bienvenidos a este canal de aprendizaje continuo. Mi nombre es Víctor Manuel Ovalle Clase. Soy estudiante de la maestría en física impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, específicamente en la sede central, y actualmente estoy cursando la asignatura de mecánica cuántica facilitada por el maestro Juan Toribio Milané. En esta presentación estaremos hablando de la función de Green y el oscilador armónico. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Tenemos el índice general del proyecto y aquí están todas las actividades que estaremos llevando a cabo. Objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, términos claves, conceptos previos, función de Green, ejercicios resueltos, conclusiones, recursos, referencias, ejercicios propuestos y frase motivacional. Como objetivo general, tenemos deducir y construir la función de Green para el oscilador armónico forzado y el oscilador armónico dependiente del tiempo, a partir de diferentes puntos de vista. Los objetivos específicos son conocer e introducir la función de Green y sus propiedades, aplicar la función de Green para resolver problemas de física cuántica, demostrar el teorema de evolución temporal de autofunciones, determinar la descripción de Heisenberg para el oscilador armónico y el operador evolución temporal. Las interrogantes del proyecto son: ¿qué es una función de Green? ¿Cuál es la función de Green para el oscilador armónico forzado? ¿Cuál es la función de Green para el oscilador armónico dependiente del tiempo? ¿Qué es la delta de Dirac? ¿Qué dice el teorema de evolución temporal de autofunciones? ¿Y qué es la descripción o imagen de Heisenberg? Los términos claves son mecánica cuántica, función de Green, oscilador armónico, delta de Dirac, descripción de Heisenberg, operador hamiltoniano y evolución temporal. Esta gráfica muestra una representación de una función de Green con valores propios, por eso quise ponerla aquí en esta parte. Bien, las funciones de Green tienen numerosas aplicaciones en física matemática, ya que constituyen un método muy potente para abordar el estudio de los problemas de condiciones de contorno. Los orígenes de la función de Green se remontan al año 1828, cuando George Green, este señor de esta foto, publicó un trabajo con soluciones para la ecuación de Poisson, que el trabajo tenía esta portada de esta figura de aquí. El objetivo de este trabajo era determinar el potencial eléctrico definido dentro de cierto volumen y que verificara ciertas condiciones sobre la superficie de ese volumen. En ese contexto, introdujo una función que hoy se identifica con lo que posteriormente Bernard Riemann denominó funciones de Green. Antes de introducir el concepto de función de Green, es necesario introducir el concepto de delta de Dirac. Por lo tanto, en primer lugar, analizaremos las principales características de esta distribución, para luego introducir el concepto de función de Green. Bien, como ya hemos mencionado antes de introducir la noción de función de Green, es necesario tomar en consideración el concepto de la delta de Dirac. Aquí cabe destacar que daré solo un sencillo esbozo de la teoría, sin entrar en demasiados detalles técnicos sofisticados, que pueden ser consultados en otros videos que muy bien se explican en este mismo canal. Una manera formalmente sencilla de definir la delta de Dirac en una dimensión, que es una distribución, puede ser considerando la aplicación lineal y continua que actúa sobre un espacio de funciones prueba de la siguiente manera. Dada la función phi sub x, que pertenece a D, la acción de la delta de Dirac centrada en x sub 0 pertenece a R. Es decir, la delta de Dirac, que es esta expresión que se denota de esta forma, es una función especial en matemáticas y física que se utiliza para representar una distribución puntual concentrada en un punto en específico, como por ejemplo aquí en x sub 0, en la línea real, o en el espacio multidimensional en casos generales.
Cabe destacar que no es una función en el sentido convencional, sino más bien una distribución o funcional. La notación delta de Dirac se usa para describir esta distribución donde x sub 0 es el punto donde se centra la delta de Dirac. La idea detrás de esta función es que su valor es cero en todas partes excepto en x sub 0, donde se comporta de manera tal que su integral sobre el conjunto de funciones phi sub x de prueba, que son funciones suaves y bien comportadas, produce el valor de phi sub x sub 0. Bien, aquí D representa un conjunto especial de funciones llamado el espacio de Schwarz, también conocido como el espacio de funciones de prueba. Este espacio es utilizado en análisis matemático y en la teoría de distribuciones. Las funciones en el espacio de Schwarz tienen ciertas propiedades que las hacen ideales como funciones de prueba en la teoría de distribuciones, ya que son suaves y se desvanecen rápidamente a medida que el módulo de x tiende a más o menos infinito. Estas propiedades hacen que las funciones en el espacio de Schwarz sean adecuadas para definir operadores y distribuciones de manera rigurosa. R aquí representa el conjunto de números reales. Ahora echemos un vistazo a unas cuantas propiedades de la delta de Dirac. Esta primera propiedad establece que la función delta de Dirac es una función impar, lo que significa que es simétrica con respecto al origen. Esto implica que su valor en menos x es el negativo de su valor en x. La segunda propiedad indica que la función delta de Dirac cumple con una propiedad de escala. Cuando multiplicamos el argumento de la delta por un factor constante a distinto de cero, el valor de la función delta se divide por el valor absoluto de a. Esto asegura que la integral total de la delta de Dirac se mantenga igual. La tercera propiedad, si g de x es una función que está bien definida en x igual a entonces se cumple esta propiedad. Esta propiedad básicamente muestra cómo una función g de x interactúa con una función delta de Dirac centrada en a. Multiplicar una función por la delta de Dirac desplazada es equivalente a evaluar la función en el punto A y multiplicarla por el valor de g de A. Esta propiedad se conoce como la propiedad de convolución de la función delta de Dirac. Indica que la integral de la multiplicación de dos delta de Dirac centrada en diferentes puntos es igual a la delta de Dirac centrada en la diferencia de esos puntos. Esto refleja la propiedad de que la delta de Dirac actúan como identidades de convolución en teoría de distribuciones, puede verse. Otras propiedades son estas que vemos en esta transparencia. Esta propiedad establece cómo la función delta de Dirac afecta a la integral de una función phi sub x en un intervalo cerrado de b, c. Si está dentro del intervalo, esta integral se evalúa simplemente como phi sub a. Sin embargo, si está fuera del intervalo, la integral es cero. La siguiente propiedad, sea g de x una función que tiene ceros simples en un conjunto discreto de puntos x sub i, entonces se cumple esta propiedad que vemos aquí. Esta propiedad relaciona la función delta de Dirac con una función transformada por la función de g de x. La suma se extiende a todos los puntos x sub i donde g de x sub i es igual a 0. La propiedad expresa cómo la función de delta de Dirac se distribuye en los puntos donde g de x se anula. Esta es la derivada de la función de Heaviside. Esta propiedad indica que la derivada de la función escalón unitario, como también se le llama a la función Heaviside, con respecto de x, es igual a la función delta de Dirac centrada en x sub 0. Bien, veamos esta propiedad ahora. La derivada enésima de la delta de Dirac es otra distribución que actúa sobre las funciones de prueba phi sub x de la siguiente manera, como podemos visualizarla acá. Esta propiedad relaciona la derivada enésima de una función phi sub x
con la función delta de Dirac centrada en x sub 0. Indica que la integral de la función de la delta de Dirac centrada en x sub 0 con respecto de phi sub x resulta en la enésima derivada de phi de x sub 0 multiplicada por menos 1 a la n. Esta última propiedad, la transformada de Fourier de una onda plana, también es una delta de Dirac. Esta propiedad muestra cómo la función delta de Dirac se relaciona con la transformada de Fourier de una función exponencial compleja. Establece que la función de Dirac centrada en x' se puede expresar en términos de una integral transformada de Fourier. La función de Green se denota de esta forma, de un operador lineal L, es la solución de esta ecuación que está aquí, donde la delta de Dirac representa una fuente puntual en x'. En otras palabras, la función de Green satisface la ecuación diferencial homogénea asociada al operador L en todas partes excepto en x', donde actúa como una fuente puntual. Para entender mejor el concepto de la función de Green, consideremos a continuación el siguiente ejemplo relativo a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, junto con las condiciones de contorno de Dirichlet, que son estas que están aquí. Bien, la solución general a esta ecuación es esta que está aquí, u de x igual a una función a de x por el coseno de kx, más una función b de x por el seno de kx. Para encontrar las funciones a de x y b de x se determina a partir del método de variación de las constantes. Es decir, aplicamos la derivación aquí, igualamos a 0, esta sería la homogénea, y derivamos aquí esta función, la de arriba, e igualamos a la función original f de x. Entonces, si resolvemos este sistema, podemos encontrar a de x y b de x. De aquí, de este sistema, obtenemos a' de x, la derivada de la función a de x. Usted simplemente despeja de aquí b' y la sustituye arriba o usa otro método. Importante notar que a' de x tiene esta forma y b' de x tiene esta forma. A partir de esta derivada que hemos encontrado, integrando ambas expresiones y sustituyendo en la solución general de u de x, obtenemos esta expresión que tenemos aquí cuando integramos. Ahora vamos a aplicar las condiciones de contorno dadas, que son estas que están aquí. Aplicando la primera condición, sustituimos u sub 0 igual a 0, es decir, donde quiera que esté x igual a 0 en la solución general, y obtenemos esta expresión que está aquí. Y aquí mismo deducimos que a es igual a 0. Luego, aplicando la segunda condición, donde quiera que haya x, escribimos L en nuestra solución y obtenemos esta expresión, donde hemos utilizado la relación para el seno del ángulo recto para poder escribirla de esta forma. Luego, sustituyendo esto en la expresión u sub x de la transparencia anterior, obtenemos esta expresión, que puede ser reescrita de esta forma. Entonces, aquí ya hemos encontrado la función de Green. Por lo tanto, la función de Green es una función de dos variables. Su utilidad en el estudio de los problemas inhomogéneos de condiciones de contorno radica en que la función de Green es independiente del término no homogéneo. De esta forma, la solución al problema homogéneo para cualquier término no homogéneo se puede determinar a partir de la función de Green resolviendo una integral, básicamente. A continuación, examinemos algunas propiedades de la función de Green y lo vamos a hacer a partir del ejemplo expuesto. La primera propiedad que satisface esta ecuación es que está aquí en estos intervalos. Es decir, la función de Green es una solución a la ecuación homogénea de los subdominios mencionados. También la función de Green es continua en la recta x igual a y, dado que el límite cuando y se aproxima a x desde la izquierda y desde la derecha son iguales. Esto significa que no hay un salto en el valor de la función de Green cuando cruza el valor de x.
La tercera propiedad es que la derivada parcial es discontinua en x igual a y. Esto sugiere básicamente que aunque la función es continua en x igual a y, su pendiente tiene un salto en este punto básicamente. Otra propiedad es que satisface las condiciones de contorno que ya vimos en el ejemplo anterior. Esto significa que la función de Green se anula en los bordes del dominio cumpliendo con las condiciones de contorno de Dirichlet. Y por último es que la función de Green es simétrica en sus argumentos. Esto indica que la función tiene la misma forma sin importar el orden de sus argumentos. Esto es una propiedad crucial para muchas funciones de Green, ya que refleja la simetría en los problemas físicos que se modelan. También es llamada propiedad de reciprocidad. Finalmente, antes de iniciar con el primer ejercicio, introduciremos el siguiente teorema fundamental, que básicamente resume el desarrollo de las teorías de las funciones de Green. El teorema dice lo siguiente: la función de Green, que se denota de esta forma, asociada a esta ecuación diferencial en el dominio D y con estas condiciones de contorno, es la solución a esta ecuación diferencial que está aquí. Entonces, la solución de esta ecuación se puede representar como esta integral. Aquí está presente la función delta de Dirac. La solución general a la ecuación diferencial se puede entonces expresar como una convolución, como vimos anteriormente en la delta de Dirac. Y la función delta de Dirac tiene una propiedad importante, y es que es cero cuando x es diferente de x' y su integral sobre todo dominio es igual a 1, es decir, la función de Green responde solo en el punto donde x es igual a x' y es cero en cualquier otro lugar. La importancia de este teorema radica en que convierte un problema de ecuación diferencial en un problema integral, lo que puede ser más fácil de resolver. Esto puede resultar más práctico en muchos contextos. Bien, ahora sí estamos listos para ver algunos problemas de aplicación de esta función de Green y iniciamos con el primero. El primer ejercicio trata de la función del Green para el oscilador armónico forzado y me pide lo siguiente: encuentre la función de Green asociada al oscilador armónico forzado a partir de esta ecuación con las siguientes condiciones de contorno: x de 0 igual a 0 y la derivada de x con respecto de t con t evaluada en 0 es igual a 0. Bien, para resolver este problema, reescribimos la ecuación de la siguiente forma. La función de Green debe satisfacer esta ecuación diferencial y estas son las condiciones iniciales de la función de Green equivalentes a las condiciones iniciales para el oscilador armónico. Simplemente la escribimos en términos de la función de Green. Entonces, primero observemos el caso de cuando t es diferente de t'. Vemos que cuando esto sucede se nos genera una ecuación diferencial homogénea que debemos resolver. Asumimos que la solución de esta ecuación diferencial viene dada de esta forma. Esto me da la ecuación auxiliar, debemos construir igual a 0. Y la raíz cuadrada de esta ecuación nos queda de esta forma. Por lo tanto, esto significa que la solución general de la ecuación diferencial homogénea para la función de Green toma esta forma. Recordemos que t es diferente de t', por lo tanto tenemos una solución para antes de t' y otra solución para después de t', que va a tener funciones diferentes en ambos casos. Bien, aplicando ahora las condiciones iniciales, recordemos que las condiciones iniciales, la función de Green debe de ser igual a 0 en t igual a 0. Cuando ponemos t igual a 0 aquí se nos produce esta ecuación. Y la derivada de g con respecto de t en t igual a 0 también debe de ser 0. Es decir, derivamos esta expresión, evaluamos en 0 y conseguimos esta expresión que está aquí. Bien, si nos fijamos en este intervalo,
0 menor o igual que t menor o igual que t', es que a sub 1 es igual a sub 2. Es decir, la única forma que puede satisfacer ambas condiciones, que a sub 1 más a sub 2 igual a 0 y a sub 1 menos a sub 2 igual a 0, es si se cumple esto que está aquí. Entonces, esta es la solución general cuando t es diferente de t'. Ahora busquemos la solución en el intervalo t mayor que t'. Para esto observamos qué pasa cuando t es igual a t'. Aquí g debe de ser continua. Esto significa que cuando evaluamos estas dos soluciones en t igual a t', ellas son iguales entre ellas. Por lo tanto, yo puedo escribir esta expresión por g ser continua. Ahora, de la segunda condición, la derivada de g con respecto de t tiene una discontinuidad de salto. Esto se debe a la naturaleza puntual de la delta de Dirac que perturba el sistema en este punto. En general, el salto es igual a 1 sobre el coeficiente del término del segundo orden. En este caso, como el coeficiente del término del segundo orden es 1, por lo tanto, evaluando la derivada, igualamos a 1. Bien, aquí tenemos la derivada. Factorizando, tenemos esta expresión igualada a 1. Ahora, sustituyendo la condición que impusimos en la continuidad en la función de Green, en la transparencia anterior, obtenemos lo siguiente, es decir, aquí sustituimos el valor de menos b sub 2 por la exponencial de menos i sub 0 de t' por esta expresión que está aquí. Y obtenemos esto. Por ende, hemos encontrado ya los dos términos restantes, porque si despejamos b1 de acá, obtenemos esta expresión, y para satisfacer la condición de continuidad, b2 tiene que ser igual a esto. Entonces, si tomamos estos dos valores que nos faltaban y la sustituimos en la solución general, la función de Green queda de esta forma. Esta segunda solución la podemos reescribir, es decir, yo usando la fórmula de Euler descompongo esto y reorganizo y me queda esta función que está aquí. Y esta es la función de Green asociada al oscilador armónico forzado sin amortiguamiento, dando solución entonces al primer problema. Ahora vamos a construir la función de Green para el oscilador armónico dependiente del tiempo, pero lo haremos desde una perspectiva un tanto diferente a como la hemos visto hasta ahora, que es a través de este teorema, relacionando las funciones propias de un operador. Primero, demostraremos este teorema que, aunque no es un ejercicio de funciones de Green, nos ayuda a construir dicha función de Green con ciertas condiciones. El problema dice lo siguiente: demuestra que en general si psi de x,0 es autofunción de cierto operador a para el tiempo t igual a 0, entonces psi de x,t es autofunción del operador a menos t para el tiempo t con el mismo autovalor. Para demostrar este teorema, consideremos un estado propio del operador a para el tiempo t igual a 0, de tal forma que se cumple esta ecuación. Suponiendo que el hamiltoniano no depende del tiempo, escribimos la función de onda para el tiempo t de esta forma, lo que nos permite reescribir esta ecuación de esta forma. Aquí lo que hicimos fue dividir entre la exponencial en ambos lados de la igualdad, entonces por eso me queda de esta forma, con este signo intercambiado. Para poder continuar, aquí introducimos la descripción de Heisenberg para el operador evolución temporal. Tomémonos unos minutos para demostrar esta relación. La demostración consiste en lo siguiente: demostrar que esto que está aquí es el operador a de t para el tiempo t en la descripción de Heisenberg. Bien, antes de hacer esta demostración, cabe mencionar esta breve explicación. En mecánica cuántica existen diversas formas de presentar las ecuaciones de movimiento de un sistema. En la imagen de Schrödinger,
La evolución temporal del mismo afecta al estado cuántico que lo representa. Y básicamente esta es la manera estándar de introducir las ecuaciones de mecánica cuántica. Por otro lado, en la imagen de Heisenberg, dicha evolución afecta únicamente a los operadores que representan las cantidades observables, es decir, la imagen de Heisenberg para la evolución temporal describe cómo cambian los operadores con el tiempo cuando el estado en el que está actuando se mantiene constante. Básicamente, en lugar de tener estados que evolucionan en el tiempo, como en el caso de la descripción de Schrödinger, tenemos operadores que evolucionan con el tiempo. Para demostrar este problema, consideremos un estado cuántico que psi de t, que es igual a un operador u de t, actuando sobre el estado que psi de t, donde este operador u es el operador de evolución temporal y depende del tiempo t. Consideremos también un observable descrito por un operador A, que es el que vamos a introducir dentro de este bracket, que es independiente del tiempo para facilitar los cálculos. Construimos ahora el valor esperado del bracket psi con el operador A actuando sobre el que psi de t. Esto va a ser igual a este bracket. Este bracket lo construimos a partir de este ket. Dado este ket, podemos construir el bra de psi de t por el operador adjunto de u con el operador a, que fue el que le introducimos independiente del tiempo, con el operador u de t que viene dado en el ket, actuando sobre el ket psi de t. Este bracket que tenemos aquí, si nos damos cuenta, tenemos el operador que estaba independiente del tiempo, pero está acompañado de dos operadores más, uno adjunto y uno que no es adjunto. Entonces nosotros podemos agrupar todo esto que está en el centro y convertirlo en un nuevo operador que depende de t. Entonces, este bracket que está aquí se puede condensar de esta forma, introduciendo este nuevo operador que es igual a todo esto que está aquí adentro. Bien. Si el hamiltoniano es independiente del tiempo, entonces el operador u de t es igual a la exponencial de menos i por el hamiltoniano por el tiempo dividido entre h bar. Sustituyendo en la expresión anterior, obtenemos esta relación que está aquí. Y sacando sus valores esperados, habremos realizado la demostración. Veamos qué significa esto. De este lado tenemos un estado con un operador que es independiente del tiempo, en contraste con este otro lado, que el operador es dependiente del tiempo. Y esto es lo que se llama la descripción o imagen de Heisenberg para la evolución temporal. Ahora volvemos a nuestro problema original. Ya hemos demostrado esta relación que está aquí. Este resultado se puede escribir de esta forma, con el negativo de t, simplemente intercambiando los signos aquí en estas exponenciales. Entonces vemos que esta ecuación y esta de aquí arriba son las mismas, por lo tanto habremos llegado al resultado demostrando el teorema que nos pide el problema 2. Este resultado establece que en efecto, si psi de x, 0 es una función propia del operador a para el tiempo t igual a 0, entonces psi de x, t es una autofunción del operador a menos t para el tiempo t con el mismo autovalor. Ahora pasemos al problema 3, en donde vamos a hacer uso de este teorema que acabamos de demostrar. El problema 3 me dice lo siguiente: utilice el teorema del ejercicio anterior para construir la función de Green del oscilador armónico dependiente del tiempo. Para construir la función de Green del oscilador armónico con base en el teorema anterior, recordamos que la función de Green es solución de la ecuación de Schrödinger con una fuente delta de Dirac centrada en x sub 0, es decir, es una función propia del operador x con valor propio x sub 0 en un tiempo t igual a 0. Por ende, aplicando el teorema que demostramos en el ejercicio anterior, podemos escribir la función de Green como esta expresión que vemos aquí. Ahora, si nos fijamos en esta ecuación aquí, vemos que necesitamos este término.
el operador posición menos t para el oscilador armónico, que viene dado por esta expresión. Entonces, tomémonos unos minutos más para deducirlo de la perspectiva de Heisenberg también. Bien, nuestro objetivo es encontrar la ecuación para el operador posición del oscilador armónico. Para encontrar este operador, partimos del operador hamiltoniano que viene dado de esta forma. Lo reescribimos de esta forma, sabemos que K es igual m por omega cuadrado, e introducimos también las ecuaciones de Hamilton, que son estas. Ya con estos datos podemos entonces proceder a encontrar la ecuación para el operador posición. Entonces, usando las ecuaciones de Hamilton, tenemos la derivada del operador posición con respecto del tiempo es igual a la parcial del hamiltoniano con respecto del momento, y la derivada del operador momento con respecto del tiempo es igual a menos la parcial del hamiltoniano con respecto de x. Aquí sustituimos el hamiltoniano para encontrar esta primera derivada con respecto del momento. Entonces vemos que los otros términos se simplifican y me queda 2 por el operador momento de t sobre 2m. Simplificando, obtenemos esta expresión que está aquí, el operador momento de t sobre m. Ahora, haciendo la derivada para el momento con respecto del tiempo, sustituimos el hamiltoniano aquí dentro y derivamos con respecto de x. Con respecto de x, esta expresión me queda como menos 1 sobre 2m por m cuadrado por omega cuadrado por 2 veces el operador x de t. Simplificamos y llegamos a esta expresión. Ahora, haciendo la segunda derivada del operador x con respecto de t, tenemos la siguiente expresión, que cuando derivamos obtenemos esto y simplificando obtenemos esta expresión. Ahora bien, ya esta expresión cuando la reescribimos de esta forma se nos hace familiar. Es básicamente la misma ecuación que estuvimos viendo en el primer ejemplito propuesto en el inicio, solo que esta es homogénea. Entonces, para esta ecuación proponemos esta solución, como en el inicio. Expandimos esta ecuación utilizando la fórmula de Euler y sacamos como factor común los operadores. Luego llamamos a sub 1 un nuevo operador que es la suma de estos dos y a sub 2 que es la suma de estos dos operadores. Y aquí en este paso lo que hicimos fue evaluar a sub 1 y a sub 2 en t igual a 0. Cuando hago esto me sobrevive solamente el operador a sub 1. Ahora en este paso derivamos con respecto de t al operador x y evaluamos en t igual a 0. Nos queda esta expresión. Pero la derivada de la posición con respecto del tiempo, recordemos que es igual a esto, ya lo habíamos encontrado, evaluado en 0. Sustituimos estos valores entonces en la solución general, el de a sub 1 que fue x y el de a sub 2 ahora que es esta expresión, lo sustituimos en la ecuación general y ya habremos encontrado la ecuación para el oscilador armónico. Por lo tanto, ya podemos volver a nuestro problema 3. Hemos demostrado esta ecuación desde la perspectiva de Heisenberg. Ahora lo que hacemos es sustituirlo en esta expresión anterior y obtenemos esta ecuación de esta forma. Ahora, para resolver esta ecuación, proponemos una solución en términos de x, x sub 0 y t, que va a ser igual a g sub 0 de t por una función f que depende de x y x sub 0. Ahora denotamos la ecuación del oscilador armónico con t y sustituimos en la función de Green de la transparencia anterior, la última que teníamos, y colocamos aquí dentro de esta expresión la solución que proponemos, que es esta parte de la derecha aquí. Y tenemos esta ecuación. Por propiedad de linealidad podemos escribir esta expresión de esta forma y dividiendo entre g sub 0 de t ambos lados de la ecuación nos queda esta expresión. Entonces ahora volvemos a colocar el valor de t, que recordemos que era la del oscilador armónico, y obtenemos esta ecuación. Esta ecuación es fácil de resolver por el método de variables separables.
En este paso separamos las variables, las acomodamos e integramos, obtenemos esta ecuación que está acá. Luego, simplificando, fíjese que aquí al alternar el denominador, la i que estaba aquí abajo pasó a ser parte del denominador. Entonces, este logaritmo natural, y cuando aplicamos la exponencial, obtenemos esta expresión. Y finalmente, cuando sustituimos a f en la expresión de la solución propuesta, conseguimos esta expresión. Esta solución que acabamos de construir aquí es la función de Green asociada al oscilador armónico dependiente del tiempo. Esta ecuación coincide con el propagador de Feynman al encontrar este término G sub 0 de t, y se puede verificar también que se puede llegar a la misma solución utilizando la técnica de integrales de caminos de Feynman. Conclusiones. Solución eficiente de ecuaciones diferenciales. Las funciones de Green ofrecen un método para resolver ecuaciones diferenciales asociadas a problemas de valor límite. En el contexto del oscilador armónico, facilitan encontrar soluciones al problema de Schrödinger dependiente del tiempo sin tener que resolver directamente la ecuación diferencial. Propagadores y evolución temporal. En mecánica cuántica, la función de Green está relacionada con el propagador, que describe cómo evoluciona un estado en función del tiempo. Para el oscilador armónico, este propagador es especialmente interesante porque puede utilizarse para describir sistemas que exhiben comportamientos periódicos. En fin, las funciones de Green desempeñan un papel esencial en la mecánica cuántica, y su aplicación al oscilador armónico proporciona herramientas y entendimiento que son generalizables a una amplia variedad de otros sistemas y problemas. La habilidad de manejar y comprender estas funciones y sus aplicaciones es una habilidad valiosa en la física teórica avanzada. Estas figuras que le pongo aquí en la conclusión son sacadas del trabajo de fin de grado de Pablo Barreiro Carrasco llamado Funciones de Green y aplicaciones en física. Lo tenemos en la bibliografía más adelante. A pesar de lo abstracto de las funciones de Green, merece la pena considerar la representación de algunas funciones, en la que se puede observar, por ejemplo, estas dos corresponden a la función de Green del oscilador armónico, que es lo que hemos estado trabajando. En este caso, para una masa unitaria, una frecuencia omega sub 0 igual a 4 para el primer gráfico, y una frecuencia omega sub 0 igual a 8 para el segundo gráfico. Miren qué interesante se ven. Los recursos utilizados para esta presentación fueron OBS Studio, MathType, PowerPoint y LumaFusion. Como referencias bibliográficas en las cuales me inspiré para realizar este proyecto, están los apuntes de funciones de Green en cuántica elemental de Juan Toribio Milanés, problemas y ejercicios de mecánica cuántica de Luis de la Peña y Mirna Villavicencio, funciones de Green y aplicaciones en física por Pablo Barreiro Carrasco, Universidad de Valladolid, y este otro libro de Luis de la Peña, Introducción a la mecánica cuántica. Como ejercicios propuestos tenemos estos tres. Sea esta ecuación diferencial con estas condiciones de frontera, determinar su función de Green asociada y luego usarla para dar solución con condiciones de frontera. Eso es básicamente para practicar algunas propiedades. La segunda es construir la función de Green asociada a la partícula libre, cuyo hamiltoniano viene dado por esta expresión, ya esto es aplicado a la física cuántica. Y el tercero, determinar detalladamente la función G sub 0 de t que aparece en esta ecuación que nosotros dedujimos en el tercer ejercicio, a partir de la ecuación de Schrödinger independiente de tiempo. Para resolver este problema, asumimos que esta es solución de la ecuación de Schrödinger dependiente de tiempo, la sustituimos allá, hacemos la derivada que nos pide esa ecuación de Schrödinger, y veremos que las dependencias de x se cancelan y me va a quedar una ecuación en términos de G sub 0 de t que se puede solucionar. Entonces, cuando yo sustituyo en esta ecuación G sub 0 de t, consigo el propagador de Feynman, que fue lo que hablamos anteriormente. Como frase motivacional, incluí la siguiente: el éxito está conectado con la acción. La gente exitosa se mantiene en movimiento,
cometen errores, pero nunca se dan por vencidos. Esta frase se le acredita a Conrad Hilton, un empresario hotelero estadounidense, es el fundador de la cadena de hoteles Hilton. Y la interpretación que le doy es la siguiente. Durante mi experiencia como estudiante, he venido comprendiendo que la pasividad y la espera no conducen a resultados. A menudo el camino de aprendizaje está plagado de errores y malentendidos, pero son precisamente esos desafíos los que forjan la resiliencia y el crecimiento. La gente exitosa en cualquier ámbito no es necesariamente la que siempre tiene razón, sino la que, a pesar de los errores, persevera, aprende y sigue avanzando. La constante búsqueda de conocimiento y la voluntad de mejorar son esenciales para alcanzar la excelencia en cualquier disciplina que nos propongamos. Sin más nada que agregar, gracias por tu atención y por llegar a esta parte del video. Muchas gracias.